Hola, buenas tardes a todos quienes se están conectando en este momento en nuestro webinar de epilepsia y aprendizaje infantil. Mi nombre es Loreto González, soy coordinadora de educación en la Liga Chilena contra la Epilepsia y les quiero dar la bienvenida a esta actividad que hemos organizado gracias a la colaboración de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Santo Tomás, de la sede de Concepción. Esta tarde vamos a tener la participación de panelistas expertos en el tema de epilepsia, específicamente son neuropediatras, dos de ellos, y nuestra enfermera, coordinadora del Centro Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Vamos a tener un espacio para poder contestar sus preguntas y sus inquietudes, así que pueden ir escribiéndonos a la herramienta de preguntas y posteriormente vamos a tener un espacio para que se puedan contestar todas estas preguntas. ¿Ya? Este curso se va a iniciar con la presentación de la doctora Mariana Weissman, neuropediatra experta en epilepsia. Ella nos va a hablar sobre generalidades sobre el diagnóstico y el tratamiento de las epilepsias, y posteriormente vamos a ver una presentación de nuestra enfermera Alejandra Altamirano sobre manejo seguro de crisis, y posteriormente el doctor Jorge Pester, neuropediatra, que nos hablará sobre epilepsia y aprendizaje infantil. Entonces, a continuación los dejo con la doctora Mariana Weissman para partir esta primera clase o tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Mariana. Perfecto, perfecto. Súper. Entonces, ahí está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Weissman, soy neuróloga infantil del Servicio Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia, donde trabajo hace ya muchos años, y es para mí un placer participar en las actividades de extensión, y esta es mi primera experiencia en forma remota. Espero que sea de provecho para ustedes y seguro que yo voy a aprender mucho de poder hacerlo en esta modalidad. En los próximos 25 minutos vamos a revisar qué es una crisis epiléptica, qué es la epilepsia. Vamos a conocer cómo se clasifican las crisis epilépticas y lo vamos a ejemplificar con algunos videos. Luego vamos a revisar cómo se clasifican las epilepsias y cuáles son sus etiologías o causas principales. Por último, vamos a ver cómo es el proceso diagnóstico de la epilepsia, cuál es el rol que cumplen los exámenes complementarios y, finalmente, cuáles son los principios generales del tratamiento. Para definir una crisis epiléptica tenemos que tener claro que se trata de un fenómeno clínico. Es un evento que le ocurre a un paciente y que es distinto de su situación basal. Este evento puede ser observable por el paciente mismo o por un testigo o acompañante. Para que este evento sea sugerente de una crisis epiléptica tiene que cumplir algunas características. Es un evento súbito que se presenta en forma rápida y se debe a una descarga neuronal anormal, una descarga eléctrica cerebral anormal, y se manifiesta por una alteración ya sea de la conducta del paciente, de sus pensamientos, por una actividad motora anormal o por síntomas sensitivos. Y las crisis epilépticas son eventos breves. En general, se miden en segundos o minutos. La epilepsia, por su parte, es una enfermedad que se caracteriza por la recurrencia, por la repetición de al menos 2 crisis epilépticas que no sean provocadas, o la presencia de una única crisis en algunas circunstancias especiales. La definición clásica de epilepsia era la recurrencia de 2 crisis epilépticas no provocadas, pero esto hace unos años se amplió, y así tenemos la definición clínica práctica vigente actualmente de la epilepsia, que lo define primero como lo que les había dicho previamente, al menos 2 crisis no provocadas que ocurren con más de 24 horas de separación, o una crisis espontánea no provocada
cuando hay algún antecedente del paciente, algún elemento que hace presumible que este paciente seguiría teniendo crisis, que este paciente tiene un riesgo al menos de un 60% de seguir teniendo crisis. O sea, dos crisis o una crisis en circunstancias especiales o una situación que es menos habitual pero que podría ocurrir es que un paciente, aun cuando no haya tenido crisis epiléptica, tuviera un síndrome específico, como por ejemplo un síndrome de Landau-Kleffner, por ejemplo, que un paciente podría no haber tenido crisis, pero tener una manifestación del lenguaje asociada a una actividad cerebral anormal. Es importante saber que la epilepsia es una enfermedad que se puede resolver. Eso quiere decir que ha pasado suficiente tiempo en que el paciente está sin crisis y ya ha suspendido su tratamiento. Pero si bien la epilepsia se define como una enfermedad que cumple esta característica de que es la repetición de crisis epilépticas no provocadas, es más que una enfermedad, porque tiene la capacidad de permear, de invadir los distintos ámbitos del desarrollo del paciente, del desarrollo psicosocial del paciente. Y probablemente, como pocas, la epilepsia es una enfermedad que a lo largo de la historia ha estado asociada a un estigma. Tanto así que muchas veces las personas se llegan a definir a sí mismos como epilépticos, que es algo que nosotros como institución estamos tratando de erradicar. En vez de decir epiléptico, hablar de personas con epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que a lo largo de la historia, como les comentaba, se ha asociado a un estigma y lamentablemente afecta o interfiere en la forma en que el paciente se desenvuelve, se relaciona con su ambiente familiar, con su ambiente educacional, tanto así que hay algunos colegios que incluso les ponen trabas al ingreso, a la mantención de la matrícula de niños con diagnóstico de epilepsia. Interfiere en la forma en la que reciben atenciones de salud, puede interferir en sus expectativas laborales. ¿Qué duda cabe que puede afectar su probabilidad de establecer relaciones de pareja y tiene un impacto social muy relevante? ¿Qué tan frecuente es este problema? ¿Qué tan frecuente es la epilepsia en la población? Se define como, o sea, la epilepsia se considera una enfermedad frecuente, una enfermedad que afecta una proporción relativamente alta de la población. Entrando a los números, aproximadamente 1 de cada 10 personas tendrá una crisis epiléptica alguna vez en algún momento de su vida. Ahora, esto no significa que el 10% de la población tenga epilepsia, porque hay que recordar que la epilepsia es la recurrencia de crisis epilépticas no provocadas. Y cualquier persona en circunstancias especiales, por ejemplo, una hipoglicemia severa, por poner un ejemplo cualquiera, podría tener una crisis epiléptica. La epilepsia activa, la epilepsia con presencia de crisis y que requiere tratamiento, afecta más o menos al 1% de la población. Y si bien no tenemos números exactos de la cantidad de gente que tiene epilepsia en Chile, se estima que bordea alrededor de las 225.000 personas. O sea, no es tan frecuente como la hipertensión arterial o como la diabetes, pero es una enfermedad frecuente. Ahora, la incidencia de epilepsia, o sea, la cantidad de casos nuevos, no es igual a lo largo de toda la vida. Y como vemos acá, los casos nuevos se concentran en la primera infancia, se mantiene relativamente estable durante la vida adulta y aumenta nuevamente en la sexta década de la vida. ¿Qué es lo que cambia en el grupo de los niños y en el grupo de los adultos mayores? Las causas. Muchos dicen que la epilepsia no existe y que deberíamos hablar de las epilepsias en plural. ¿Por qué es esto? Porque existen no solo distintas causas, distintas etiologías de epilepsia, sino que también distintos pronósticos. Por lo tanto, cuando uno dice que un paciente tiene epilepsia y no le pone ningún apellido, está diciendo bastante poco.
es como haciendo un ejemplo, como podríamos decir cuando un paciente tiene fiebre. Un paciente puede tener fiebre porque está resfriado, o porque tiene un COVID, o porque tiene una pielonefritis, o porque tiene una leucemia. En todos esos casos el paciente tiene fiebre, pero lo que quiere decir esa fiebre es diferente. Con epilepsia pasa algo parecido. Si solamente decimos epilepsia estamos diciendo bastante poco, y es por eso que en el proceso diagnóstico que vamos a realizar uno intenta ponerle un apellido. Cuando un paciente se presenta con una crisis, la verdad es que uno no sabe al principio si se trata de una crisis epiléptica o no. Y esto es lo que yo acostumbro llamar el evento sospechoso. El evento asociado de urgencia o a un policlínico o a la consulta del neurólogo. Frente a este primer evento, podría tratarse efectivamente de una crisis epiléptica que sea no provocada. Si esto es así, es razonable preguntarse si el paciente no estará debutando, no estará comenzando con una epilepsia. Otra posibilidad es que este paciente tenga efectivamente una crisis epiléptica, pero que haya sido provocada por alguna causa inmediata. Como les había adelantado, ejemplo, una hipoglicemia. Un paciente con diabetes que se equivocó con la dosis de insulina, le bajó mucho el azúcar y convulsionó. Pero también podría tratarse de un evento diferente. Entonces es muy importante cuando un paciente presentó un evento que fue súbito, preguntarse si se trata de una pera o se trata de una manzana, porque las implicancias que tiene va a ser completamente diferente. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio de diferenciar la pera de la manzana? Vamos a recurrir a las herramientas clásicas con las que cuentan la medicina y en general las disciplinas de la salud. Vamos a partir por la anamnesis, vamos a preguntar, vamos a tomar la historia. Por supuesto que vamos a intentar conocer las características del evento. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué es lo que le pasó al paciente? Por lo tanto, cada vez que las condiciones clínicas nos lo permitan, le vamos a preguntar al paciente qué sintió, qué vio, qué le pasó. Ahora, como sabemos que muchas de las crisis epilépticas implican también compromiso de conciencia, es fundamental interrogar al testigo o acompañante. Y me perdonan los caballeros acá presentes, pero puse una mujer porque habitualmente el acompañante es la mamá. A la hora de tomar la historia, hay que considerar que cabe la posibilidad de que esta mamá o este acompañante esté muy angustiado, porque las crisis epilépticas pueden ser eventos muy alarmantes, como le podría tocar, por ejemplo, ver a un kinesiólogo o a un fonoaudiólogo durante una terapia. Entonces, si el testigo, en el momento de tomar la historia, está muy angustiado, está bloqueado y no puede contestar, vamos a tener que volver a tomar la historia en un momento después. Entonces, siempre que las condiciones clínicas lo permitan, le vamos a preguntar al paciente y al acompañante. ¿Y qué le vamos a preguntar? Todo. Le vamos a preguntar el antes, el durante y el después. ¿Qué quiero decir con eso? Con respecto al antes, vamos a preguntarle, ¿qué estaba haciendo el paciente cuando le ocurrió lo que sea que le haya ocurrido? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde se encontraba? ¿En qué circunstancias? El durante es más fácil de entender, es qué es lo que ocurrió. Vamos a preguntarle si tuvo algún movimiento anormal, una postura anormal, un color anormal de la piel, una postura anormal de los ojos, si se mordió o no se mordió, y vamos a preguntar por el tiempo. Y con respecto al después, es una vez que pasó el evento, por ejemplo, que el paciente que estaba tieso ya se relajó, ¿cómo se recuperó? ¿Cuánto tiempo se demoró en estar bien? Si tuvo vómitos o no tuvo vómitos, si tuvo dolor de cabeza o no tuvo dolor de cabeza, dolores musculares o no. Por lo tanto, siempre preguntar el antes, el durante y el después. Y hoy contamos con una herramienta de colaboración diagnóstica muy importante, que son los videos caseros. Y aquí aprovecho de pedirles ayuda a ustedes, que si alguna vez sospechan que un paciente suyo tiene o ha tenido crisis epilépticas, pedirle al testigo, al acompañante, que los filme, porque cuando el paciente consulte con el neurólogo va a ser de muchísima utilidad contar
con un video del evento sospechoso. Nunca olvidar entonces consultar sobre las circunstancias en lo que ocurre. No es lo mismo que uno tenga un evento, por ejemplo, cuando fue sometido a una punción venosa, a que este evento sea espontáneo. Las crisis epilépticas, que son estos eventos breves, súbitos y secundarios a una descarga neuronal anormal, se clasifican de acuerdo a cómo comienza el evento. Y en esta diapositiva se presenta la última clasificación de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde tenemos aquellas crisis que comienzan con un inicio focal, aquellas que comienzan de forma generalizada, y como siempre en medicina, aquellas en las que no sabemos cómo comienza. Las crisis pueden ser con compromiso de conciencia o sin compromiso de conciencia, con componente motor, sin componente motor. Lo mismo las generalizadas. Tenemos crisis con componente motor, donde tenemos las tónico-clónico generalizadas, que son las más famosas, o las sin compromiso motor, donde encontramos las crisis de ausencia. Y a su vez, una crisis que inicia de forma focal puede evolucionar a una crisis con compromiso bilateral. La semiología o las manifestaciones clínicas que va a tener cada crisis focal depende de dónde se localiza la zona irritativa, o sea, dónde está la zona donde la crisis se está generando o donde está manifestándose. Y dependiendo de en qué lóbulo cerebral o en qué hemisferio se localice el foco epiléptico, son las distintas manifestaciones que podría tener el paciente. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, espero que ustedes puedan ver el video con la misma calidad que lo veo yo. Y acá tenemos a un pequeñito que, como pueden ver, tiene un compromiso motor de solamente un lado de la cara. Por lo tanto, aquí tenemos una crisis focal con compromiso motor y que probablemente se está originando en la zona frontal contralateral. Las crisis generalizadas, por su parte, son aquellas crisis que en forma muy rápida es toda la corteza cerebral en forma bilateral la que está descargando. Y ahí tenemos distintos tipos de crisis, algunas tal vez las conozcan, por ejemplo, las crisis de ausencia, que son episodios breves de desconexión, las sacudidas mioclónicas, las crisis mioclónicas, perdón, que son sacudidas bruscas que predominan en el tren superior, las crisis clónicas, que son sacudidas rítmicas y que cada sacudida es un poco más larga que la de las crisis mioclónicas, las crisis tónicas, que son aquellas en que los pacientes presentan una postura con aumento de tono relativamente simétrica de ambos lados del cuerpo. Después tenemos la más famosa de todas las crisis, la crisis tónico-clónico generalizada, que combina en forma variable una fase tónica en que el paciente se pone rígido, que es donde emite un grito, seguido por la fase clónica, que es aquella en la cual el paciente se sacude en forma rítmica, en forma bilateral. Y por último tenemos las crisis atónicas, que son crisis más raras, pero que se pueden ver en algunas epilepsias severas de la infancia, como vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces les pido por favor que pongan atención a este niño. Podría ser un niño en teleestudio durante la pandemia, ¿cierto? Haciendo sus tareas en la casa. Parece estar bien, está trabajando, sigue las instrucciones. Y observen, por favor, lo que está pasando en este momento. En forma súbita, el niño detiene su actividad y ahí se recuperó. Lo vamos a ver de nuevo. El niño está bien. El papá o la mamá, la persona que está ayudándolo a estudiar, le da instrucciones, el chico las sigue perfectamente. Y en este preciso instante comenzó la crisis, detiene su actividad, tiene una fase perpleja, presenta un parpadeo lento y la crisis se acabó, duró algunos segundos. Esto se puede repetir
incontables veces en el día en un paciente, por ejemplo, con una epilepsia de ausencia infantil. Si nosotros le hubiéramos tomado un electroencefalograma al niño durante la crisis, hubiéramos observado un patrón clásico de descarga generalizada que podemos ver en esta diapositiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de epilepsia? Lo primero es que tenemos que determinar si el paciente lo que tuvo fue una crisis o no. Tenemos que contestarnos la pregunta de si esta crisis fue provocada o fue espontánea. Vamos a considerar qué edad tiene el paciente, qué antecedentes tiene, qué factores de riesgo tendría, por ejemplo, para desarrollar una epilepsia. Vamos a considerar los antecedentes familiares también. Vamos a ver qué más le pasa al paciente. ¿Era un niño previamente sano o esto está ocurriendo en un niño con autismo o en un niño con discapacidad intelectual? Probablemente vamos a pedir algunos exámenes y vamos a obtener su resultado. Y con eso, si tenemos suerte, vamos a llegar a un diagnóstico específico. O sea, vamos a ser capaces de ponerle un apellido a la epilepsia de nuestro paciente. Las epilepsias se clasifican combinando la edad en la cual comienzan las crisis, el tipo de crisis que presenta el paciente, las alteraciones que presentan en el electroencefalograma y eventualmente en la neuroimagen, y factores genéticos. O sea, el diagnóstico de las epilepsias es clínico, eminentemente clínico, electroclínico y con apoyo de las imágenes. En esta diapositiva lo que vemos es la integración de los distintos tipos de crisis que habíamos revisado previamente, las epilepsias, que también pueden ser focales, generalizadas, que combina focal y generalizado, o de desconocido, las distintas etiologías o causas donde tenemos epilepsias estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmune, que es algo que está muy en boga. De esto no se hablaba hace 10 años atrás, y por supuesto siempre tenemos lo desconocido. No olvidar las comorbilidades, o sea, aquellas dificultades asociadas a la epilepsia, y eventualmente el diagnóstico de un síndrome específico, como podría ser epilepsia de ausencia infantil, epilepsia mioclónica juvenil. Ahora, existe un espectro clínico en las epilepsias, donde en un extremo tenemos lo que podríamos llamar o antes conocíamos como las epilepsias benignas, y en el otro extremo, las epilepsias severas, que en los textos antiguos se llamaban epilepsias catastróficas de la infancia. Pero tenemos un continuo, y un paciente en particular puede estar en cualquier punto de este espectro, más cerca de las epilepsias benignas, la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia rolándica o epilepsia benigna con espigas centrotemporales, la epilepsia mioclónica juvenil. Y al lado de las epilepsias severas de la infancia, probablemente la más famosa de todas, el síndrome de West, pero también tenemos otras como las distintas encefalopatías epilépticas o la enfermedad de Dravet. Un concepto relevante a tener en cuenta cuando uno habla de epilepsia es la epilepsia fármaco-resistente o epilepsia refractaria, que se considera aquella en que ha fracasado al menos 2 ensayos terapéuticos bien indicados y bien implementados. O sea, aquel paciente que teniendo epilepsia, el médico le indicó un buen medicamento, el paciente se lo tomó, se han intentado 2 ensayos y a pesar de eso, el paciente continúa con crisis. Y la epilepsia fármaco-resistente corresponde a alrededor del 20-30% de todas las epilepsias. Habíamos adelantado previamente que los exámenes ayudan en el diagnóstico y en la clasificación de la epilepsia. Tenemos el estudio con electroencefalograma, y cuando hablamos de imágenes en epilepsia, estamos hablando básicamente de resonancia. El electroencefalograma, que es un examen que requiere que el paciente se le conecten unos electrodos sobre el cráneo y a través del cuero cabelludo se pesquisa la actividad cerebral, ayuda en la etapa diagnóstica para confirmar la sospecha de que hay una actividad cerebral anormal, nos orienta sobre el tipo de epilepsia, como les adelanté al mostrarle la diapositiva de la epilepsia de ausencia infantil, y muchas veces en las epilepsias focales nos ayuda a localizar desde dónde se está originando la epilepsia. Y en la etapa de tratamiento nos puede ayudar a evaluar la respuesta o a tomar decisiones respecto a la suspensión del tratamiento. Con respecto al electroencefalograma y epilepsia,
es importante subrayar que un electroencefalograma normal no descarta el diagnóstico de epilepsia. El diagnóstico es principalmente clínico y los exámenes apoyan. Y por otro lado, un electroencefalograma anormal no hace el diagnóstico de epilepsia en pacientes que no tengan síntomas clínicos. De la población sana, un porcentaje variable, algunos dicen 2, 3, hasta 5%, podría tener un electroencefalograma anormal y no tener epilepsia. Como les había dicho, cuando hablamos de neuroimágenes en epilepsia, estamos hablando de resonancia magnética cerebral, que permite diagnosticar lesiones asociadas a epilepsia, como podemos ver acá, un tumor disembryoplástico, un tumor que es un tumor que no es maligno, pero que da epilepsias de muy difícil manejo. Y la resonancia es fundamental en cualquier paciente que se esté planteando un tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿de qué depende que encontremos la causa de la epilepsia? Bueno, principalmente de los recursos del médico tratante, cuánto estudió, cuánto sabe, pero también de los recursos económicos, porque los exámenes en epilepsia son caros. Sin embargo, cada vez tenemos acceso a más cosas. Por ejemplo, hoy podemos pedir estudios genéticos. Aquí tenemos un muestrario de los 151 genes que se estudian actualmente en el panel básico de epilepsia. Ahora, este tipo de prestaciones no están disponibles a través de los hospitales en general y no están cubiertas por ninguna garantía explícita, pero muchas familias deciden hacer el esfuerzo para conocer la causa de la epilepsia. Habíamos dicho que un evento sospechoso podía ser una crisis epiléptica no provocada, una crisis epiléptica provocada o eventualmente otro evento, ¿cierto? Que se parece, pero que no es lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, las convulsiones febriles, que son crisis epilépticas que se asocian a fiebre en un niño pequeñito, de entre 6 meses y 5 años, y que en su inmensa mayoría no evolucionan a epilepsia. Y también tenemos el grupo de los trastornos paroxísticos no epilépticos, que son eventos que también son súbitos, pero que tienen un mecanismo no epiléptico, y se pueden producir con el paciente despierto o en sueño, que se pueden manifestar con manifestaciones motoras, con manifestaciones psíquicas, y que en los distintos grupos etarios la prevalencia de los distintos trastornos va a ser diferente. Pero hay que tener en cuenta que no todo lo que le ocurre a un paciente es epilepsia. Ahora, ¿por qué podemos equivocarnos al hacer el diagnóstico? ¿Por qué podemos comernos una pera cuando queríamos comernos una manzana? Primero, por no ver, por no observar. Y para eso es tan importante mantener la calma. Un buen observador requiere estar calmado. Y aquí es un mensaje que siempre les transmito a los profesores o a los terapeutas, que si ven un evento sospechoso en su paciente o en su alumno, traten de mantener la calma y observar qué es lo que ocurre. Y a veces por no escuchar, y eso nos puede pasar a los médicos, ¿cierto? Que nos vamos muy rápido, que adelantamos las respuestas. Entonces siempre hay que dar la oportunidad de que el paciente y el acompañante nos cuenten su historia, nos cuenten qué fue lo que pasó. Y no sacar conclusiones apresuradas, porque cuando nos apuramos, habitualmente nos equivocamos. Muy brevemente, respecto a los principios generales del tratamiento, el objetivo es que ojalá el paciente esté libre de crisis, cero crisis, sin efectos adversos atribuibles a la terapia y con una máxima calidad de vida. O sea, queremos niños sanos, suponiendo que vamos a poder volver a las plazas, los queremos afuera, ¿cierto? Niños aprendiendo, estudiando, jugando, desarrollándose. ¿Con qué herramientas contamos para esto? Medidas generales de autocuidado, mantener horarios de sueño, evitar el sobrepeso, porque los medicamentos actúan por kilo de peso, evitar el uso de drogas psicotrópicas, etc. Los medicamentos, que son nuestra principal herramienta terapéutica desde el ámbito médico, pero también existen otras, como las dietas, la dieta cetogénica, la dieta de Atkins modificada, que podemos ver acá, distintos dispositivos, el más famoso es el estimulador vagal, pero existen también otros dispositivos en el mercado que son de uso relativamente excepcional. Y por último, la cirugía, que la cirugía puede tener una intención paliativa, o sea, disminuir los síntomas, o eventualmente una cirugía curativa, o sea, que el paciente deje de tener epilepsia. Los fármacos antiepilépticos lo que hacen es disminuir la frecuencia o la severidad de las crisis en personas que tienen epilepsia, y por lo tanto tratan los síntomas, no son un tratamiento curativo. Existen muchos medicamentos en el mercado, ha habido una explosión en las últimas décadas, y la verdad es que si bien la efectividad se ha mantenido más o menos constante, y seguimos teniendo un 20 a 30% de pacientes fármaco-resistentes, ha mejorado el perfil de efectos adversos, ya sean los efectos adversos agudos,
crónicos o el riesgo de teratogenicidad, o sea, del efecto de provocarle alguna alteración al embrión por el consumo de la madre durante el embarazo. Y ya para terminar, espero que sepamos lo que es una crisis epiléptica, sepamos lo que es la epilepsia, cuál es el rol que cumplen los exámenes en este proceso, cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la epilepsia y cuáles son los objetivos del tratamiento y con qué herramientas contamos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Mariana Weidman esta presentación. Durante el desarrollo de su charla, doctora, ya empezaron a llegar algunas preguntas que vamos a ver en un ratito más. Y ahora los voy a dejar con Alejandra Altamirano, enfermera, coordinadora de nuestro servicio de atención médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ella nos va a hablar un tema muy importante que es súper recurrente como pregunta en todas nuestras capacitaciones y en nuestros contactos, que tiene que ver con el manejo seguro de una crisis epiléptica, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y atención, con los criterios de derivación a un servicio de urgencia. Ya, Alejandra. Muchas gracias, Loreto. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Alejandra Altamirano, enfermera del Servicio Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y vamos a, bueno, el objetivo es entregarle herramientas para que puedan apoyar y ayudar a los pacientes que se encuentren con crisis. Vamos a compartir la presentación. Manejo seguro de crisis epilépticas y criterios de derivación al servicio de urgencia. Primero, vamos a responder la pregunta de qué hacer en caso de una crisis. ¿Ya? Y para eso era muy importante escuchar atentamente la presentación de la doctora, porque como vieron hay distintos tipos de crisis, entonces en relación a eso es cómo vamos a tener que actuar frente a una u otra. En el caso, por ejemplo, de las crisis focales, bueno, y en general en todas las crisis, mantener la calma, observar, acompañar al paciente, y sobre todo si es la primera crisis o el primer evento que está teniendo esa persona, si hablamos por ejemplo de que sean alumnos de algún profesor o pacientes de alguien, observar bien qué ocurre, despejar el área cercana. Eso un poco en caso de que la crisis focal, recordemos, puede pasar también a ser bilateral tónico-clónica, entonces puede requerir en el fondo una atención un poco mayor. En general se mantienen focales, en el fondo el paciente tiene una alteración focal de una zona en específico del cuerpo, también puede ser de la conducta con o sin compromiso de conciencia, dura unos minutos y luego va a pasar, ¿ya? Y dentro de todo esto también es súper importante tomar el tiempo por reloj, ¿ya? El tiempo es lo que nos va a indicar y orientar si hay que hacer algo más con esta persona o no en relación a la crisis. Si hay que llevarlo a servicio de urgencia, por ejemplo, ¿ya? Pero en general una crisis focal autolimitada no requiere mayor intervención más que acompañar al paciente, observar y luego una vez que él vuelva a la normalidad y se empiece como a conectar con el medio, explicarle qué ocurrió ya y esperar a que él ya vuelva como a su basal. Sobre todo en el caso que fuera con compromiso de conciencia, porque no todas son con compromiso de conciencia. Por otro lado está la crisis de ausencia, que es un tipo de crisis generalizada que mostró la doctora en el video. Es una crisis muy cortita, hay que mantener la calma, acompañar, el paciente no se da cuenta, y bueno, también sirve tomar el tiempo, aunque a veces uno no va a alcanzar a hacerlo, pero tratar de tener el reloj a mano porque son crisis muy cortitas, pero claro, pueden prolongarse también, es raro, pero puede ocurrir y en esos casos habría que hacer algo más. Y luego vienen las crisis tónico-clónicas generalizadas. Las crisis tónico-clónicas generalizadas ya habla de que está afectado todo el cerebro, la persona se compromete de conciencia, cae al suelo, ¿ya? Y les voy a mostrar un video cortito de una crisis tónico-clónico generalizada, un poco para que quede un poquito más
más fácil de explicar porque cuando hacíamos esto presencial las actuamos, pero ahora no sale tan fácil. Una paciente adulta que está en un examen durante un electroencefalograma y comienza con una crisis. Por la misma crisis genera ese sonido por expulsión forzada del aire. Comenzó con unos mioclonías, que son movimientos que pueden aparecer en las crisis, luego la fase tónica, y en esta fase sí o sí el paciente cae al suelo, ¿ya? En que hay rigidez en extremidades inferiores y superiores, la fase clónica, en que empiezan estos movimientos rítmicos del cuerpo, esos movimientos, si uno viera a la persona recostada, también ocurren en la cabeza, ¿ya? Entonces, en este caso, esta persona, si hubiese estado de pie, se habría caído al suelo, pero de una forma súper agresiva, digamos, ya porque su cuerpo ella no lo controla, ya desde el comienzo está con compromiso de conciencia. Entonces, frente a esto, y es difícil, pero hay que mantener la calma, es la única manera en que vamos a poder ayudar a las personas que están pasando por esta crisis epiléptica. Despejar el área cercana, pero lo primero es saber de que cuando uno ve a esta persona que comienza con estos síntomas, con este sonido, no todos lo hacen, pero es muy común, y empiezan con la rigidez, lo primero que hay que hacer es tomar a la persona y recostarla en el piso y poner algo blando bajo su cabeza, ¿ya? Porque sí o sí se va a caer, no hay manera de que eso no ocurra. Entonces, dejarla cómoda, segura, y luego empezar a despejar el área, porque estos movimientos clónicos pueden hacer que se empiecen a golpear con objetos cercanos. El cuerpo va a estar muy, muy firme, muy duro, entonces durante la crisis, digamos, no es necesario tratar de ponerlos de lado, ¿ya? Sino que solamente recostarlos, poner algo blando bajo la cabeza, tomar el tiempo por reloj, y mantener la calma. No hay que tratar de reanimar, no hay que interferir tampoco con los movimientos de las crisis, porque nosotros con eso no vamos a ayudar en nada, sino hay que dejar que los movimientos pasen solos. Van a observar también que la persona puede ponerse un poquito, la piel un poco azulosa, que respira extraño, hacen estos sonidos como que estuvieran ahogados, pero eso es parte de la crisis, ya no es que realmente estén ahogados con algo. También botan un poquito más de saliva porque justamente durante la crisis hay un aumento de la salivación y no tragan tampoco, entonces esto empieza a salir para afuera, que es lo que le llaman a veces que sale espuma por la boca. Puede salir un poquito incluso mezclada con sangre, porque la gente se muerde, o sea, la mandíbula se aprieta de tal forma que se muerde la lengua, se muerde la parte interna de las mejillas, ¿ya? Y eso es algo esperable, y en ese sentido no hay que hacer nada, o sea, no hay que introducir objetos, las mordeduras no son graves, la lengua tampoco se va hacia atrás, la causa de que la persona respire raro no es que la lengua esté obstruyendo la vía aérea, sino que es la misma crisis que genera que está afectando incluso los músculos respiratorios, hacen que la persona respire raro y se escuche extraño, sobre todo ese sonido que se provoca al principio es por una expulsión forzada del aire, ya que eso, si justo la persona estaba inspirando y viene la crisis, se va a generar ese ruido con mayor fuerza. Y entonces eso es súper importante, ni paños, ni objetos en la boca, ni tratar de entrar la lengua si se mordió, la lengua no se va a cortar, va a quedar una mordedura, pero después se va a recuperar. Luego, esto uno va tomando el tiempo, y el tiempo se toma hasta que ya el cuerpo se relaja, ya hasta que para los movimientos. Como decía la doctora, pueden ser movimientos de tonía, puede ser que durante toda la crisis la persona esté rígida, y ya cuando se relaja el cuerpo uno para el cronómetro, o una vez que para los movimientos clónicos también, ¿ya? Y ahí inicia la fase post-ictal, en la que vamos a observar cómo va evaluando, se va recuperando la persona, ¿ya? Entonces, esto es súper importante de destacar porque está súper como arraigado de que hay que hacer algo con la lengua, ¿ya? No se corta, no se traga, sí se muerde, pero ¿cuántas veces no nos hemos mordido? La lengua prácticamente está hecha para eso, se recupera sin ningún problema las mordeduras.
No hay que poner objetos entre los dientes ni intentar forzar tampoco a abrir la mandíbula porque se puede fracturar, uno puede también zafar un diente y ahí sí que la persona se puede ahogar. Por lo tanto, no hay que intervenir en esa parte. También se puede dar que existan personas que tengan una indicación súper específica del médico, que es un medicamento SOS que se da durante las crisis, que se llama midazolam, y se puede administrar, más que sublingual, es vía bucal. ¿Por qué? Porque durante la crisis, como les decía, la mandíbula lo más probable es que esté así, muy apretada y cerrada, como en esta foto. Entonces este es un medicamento que se aspira con una jeringuita. La dosis que indica el médico puede ser 2-3 ml, se saca la aguja de la jeringa y se deposita en la cara interna de la mejilla, en la zona de la mucosa. Uno lo puede abrir de esta manera, así, introduce la puntita de la jeringa y deja el líquido ahí. Y eso se puede hacer durante la crisis si es que está la indicación médica de hacerlo. Ya, esto no es que se haga siempre, son casos súper específicos. Y una vez que ya la crisis pasa, como les decía, para los movimientos, el cuerpo se relaja, uno para el cronómetro, por lo general esto dura 2 a 3 minutos, ahí sí recostamos al paciente de lado en posición de seguridad, hay que dejarlo descansar, esperar a que recupere la conciencia poco a poco, es normal que también puedan estar desorientados, un poquito agresivos, no saben bien qué pasó, hay que ir explicando, y poco a poco la persona va a ir recuperando la conciencia. Esto puede demorar más o menos promedio 30 minutos, igual es variable, depende un poco de la edad. A veces los adultos mayores se demoran mucho más en recuperarse que los niños. Nunca hay que dejarlo solo, y bueno, si esto ocurre en la calle o en algún lugar público, orientarlo para llegar a casa o llamar a algún familiar. Y esta es la posición de seguridad en que se deja al paciente. Si estaba de espalda, ¿cierto? Se le dobla el brazo, este brazo que va a quedar en la parte como de abajo, en el suelo, digamos, el brazo superior, y se le dobla la pierna también, y va a quedar de esta manera. La idea es que quede firme, quede como apoyado de tal manera de evitar de que se vaya a volver a ir de espalda. Ya esta posición puede ser sobre cualquiera de los lados del cuerpo y permite que la persona se recupere, se oxigene mejor. Si es que hay algún poquito de saliva o llegará a vomitar o algo así, cualquier cosa, fluido va a caer hacia el lado, no va a tener mayor problema. Y a poquito va recuperando la conciencia. Y esto un poco explicarles de por qué es importante tomar el tiempo. Es difícil mantener la calma, ayudar a la persona a que no se golpee, iniciar el cronómetro, ¿cierto? Pero es importante porque una crisis tónico-clónica que dure más de 5 minutos tiene una muy baja probabilidad de que se resuelva de forma espontánea, entonces vamos a necesitar ayuda. El paciente va a necesitar un tratamiento con medicamentos. O, por ejemplo, también en un tipo de crisis focal con compromiso de conciencia, si la persona está en crisis y permanece comprometido de conciencia más de 10 minutos, también va a requerir una atención, digamos, de urgencia. Y el estado de ausencia, que es poco frecuente, también muy prolongado, sobre 15 minutos, y las crisis de ausencia son muy cortitas, duran 30 segundos, ¿ya? Pero eso es raro. Entonces, ¿cuándo acudir al servicio de urgencia? Siempre cuando es la primera crisis. Por ejemplo, si estamos en un contexto con gente que conocemos y todo, y sabemos que esa persona no tiene historia de epilepsia, no tiene antecedentes, y es la primera vez que presenta una crisis, debe ser trasladado al servicio de urgencia. Y recordemos que las crisis pueden ser por epilepsia, o sea, pueden ser no provocadas o provocadas por algo. No podemos asumir que una crisis de epilepsia es solo por epilepsia, es como enfermedad crónica. Puede ser que tenga la glicemia baja si es una persona diabética, puede ser si es un niño pequeño que esté con fiebre, que esté con algún tipo de infección u otra cosa. Entonces siempre hay que llevar al servicio de urgencia cuando es la primera crisis. Cuando es una paciente embarazada con o sin diagnóstico de epilepsia, debe ser trasladada al servicio de urgencia para ser evaluada. Cuando la crisis dura más de 5 minutos, ese es el criterio en relación al tiempo. Si una crisis dura más de 5 minutos, debemos trasladar y llamar a la ambulancia o trasladar al paciente al servicio de urgencia porque va a requerir un tratamiento adicional. Pacientes que no recuperan la conciencia entre las crisis, ¿ya? Tienen la crisis, por ejemplo, tónico-clónico, uno lo deja en reposo, no se recupera y le vuelve otra crisis, ¿ya? Puede estar cayendo también en una seguidilla de crisis en la que el cerebro no va a ser capaz de recuperarse por sí solo y va a requerir tratamiento con medicamentos ya endovenosos y mayor apoyo. Cuando hay lesiones a consecuencia de las crisis, golpes o heridas, que esto no es poco frecuente, que justamente una persona le viene una crisis y no había nadie alrededor que alcanzó a ayudarlo y se golpea en la cabeza, a veces se pueden fracturar brazos, distintas cosas, depende de cómo haya caído.
y cuando hay vómitos o intenso dolor de cabeza después de la crisis. ¿Ya? Y esto tiene relación en que puede haber, por ejemplo, en una persona epiléptica, perdón, con crisis epiléptica, por epilepsia puede ser que a lo mejor haya otra cosa adicional y que la crisis no sea por la epilepsia, sino que sea, por ejemplo, por alguna infección del sistema nervioso central o algún otro problema en los que se genera este dolor intenso de cabeza en toda la cabeza con vómitos explosivos. Entonces, es para hacer esa diferencia, porque sí después de una crisis puede haber un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza soportable y conocido por el paciente, ¿ya? Esto es algo muy, muy intenso. Muchas gracias, espero que les haya quedado más o menos claro y puedan con eso saber y enfrentarse mejor a cuando les toque alguna instancia atender a alguna persona con crisis epiléptica. Bueno, agradecemos a Alejandra por esta presentación súper clara y súper importante para todos nuestros pacientes y para todos los que nos están escuchando en este momento. A continuación vamos a escuchar la presentación del doctor Jorge Fester, que es sobre epilepsia infantil y aprendizaje. Hemos ido recibiendo sus preguntas, ya nuestros panelistas las están leyendo. Hay algunas que probablemente se puedan responder en el desarrollo del tema del doctor, así que posteriormente vamos a continuar con esas respuestas, ¿ya? Dejo con ustedes entonces al doctor Jorge Fester. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿O estoy silenciado? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Voy a iniciar mi participación en los próximos 20 minutos. Vamos a referirnos al tema específico de este webinar que tiene que ver con epilepsia infantil y aprendizaje. Vamos a partir dando una breve introducción, explicando, como dijo la doctora Mariana Weissman, que las epilepsias representan una amplia gama de desafíos, ¿ya?, para los niños a nivel escolar, porque frecuentemente las crisis epilépticas coexisten con una o más dificultades relacionadas con el aprendizaje, el comportamiento, la conducta de estos niños y la adaptación social. Y la forma en que se abordan estos desafíos puede impedir o fomentar el éxito académico de un niño o impedir o fomentar el que tenga una experiencia escolar positiva o no. Los objetivos de esta exposición son básicamente dos. Primero, explorar e informar a ustedes aquellos factores biológicos que dependen de la epilepsia misma, su tratamiento, las condiciones asociadas que se llaman comorbilidades, y explorar también algunos factores ambientales y psicosociales que tienen que ver con aspectos emocionales, sociales, conductuales, familiares y del sistema escolar relacionados con la epilepsia infantil que pueden impedir experiencias académicas y escolares exitosas para el niño. Y también, como un segundo objetivo, es intentar describir algunas estrategias colaborativas que pueden mejorar el éxito académico del niño y facilitar una experiencia escolar positiva. Y para partir me voy a referir al aspecto de capacidad de aprendizaje y regulación de la conducta, que es una función global de nuestro cerebro, que es necesariamente dependiente de factores ambientales, culturales y de la salud física, mental y social. Por lo tanto, cualquier alteración funcional o estructural de nuestro cerebro, como ocurre en la epilepsia, puede interferir en funciones de aprendizaje a través de producir déficit en atención o en memoria o reduciendo globalmente nuestro potencial cognitivo. ¿Cuál es la magnitud del problema en cuanto a epilepsia infantil y dificultad de aprendizaje? Primero hay que mencionar que el 60-70% de los niños con epilepsia son niños con una inteligencia normal, una capacidad intelectual normal. Pero el 60% de este grupo
de niños con epilepsia e inteligencia normal van a tener alguna dificultad con su aprendizaje. Y no más del 30% de la población infantil con epilepsia tiene algún grado de déficit cognitivo, pero la mitad de este grupo tiene un déficit cognitivo más bien leve, tiene un funcionamiento limítrofe o no más lento. Por lo tanto, se espera que el 80% de los niños con epilepsia asistan a colegios normales, tengan una escolaridad regular normal. ¿Cuál es la dificultad que enfrentamos habitualmente cuando nos referimos a epilepsia infantil, conducta y aprendizaje? Que el equipo de salud y muchas veces la familia tiende a focalizarse en el tratamiento de estos niños solamente en el control de las crisis. Por tanto, tendemos a perder las ramificaciones psicológicas subyacentes y el impacto de la enfermedad en la conducta del niño y en sus capacidades. Y los problemas de aprendizaje y de conducta constituyen la disfunción oculta, es decir, en esta imagen del témpano, lo que está bajo la superficie, que es lo más importante para el niño, no lo vemos frecuentemente. Y para la familia, las dificultades de aprendizaje es el costo a pagar por la enfermedad o el costo a pagar por la libertad de crisis. Y esto no debe ser así. Ahora, cuando hablamos de funciones cognitivas comprometidas en epilepsia, hay que insistir que no existe un perfil neuropsicológico específico, lo que refleja lo que el doctor Weissman ya explicó, que las crisis son un síntoma más de una enfermedad subyacente que llamamos epilepsia, que tiene variadas etiologías, causas, que tiene variados tratamientos y variados pronósticos. Por lo tanto, es fundamental una evaluación caso a caso, individual, ¿ya? En general, las funciones más comprometidas es la capacidad del cerebro para procesar información rápidamente, velocidad de procesamiento de información y programar un comportamiento adaptativo. Y esto incluye una serie de habilidades que van desde recursos del lenguaje, fluidez verbal, capacidad de resolver problemas, memorizar información, focalizar y mantener la atención, resolver algunas situaciones en forma creativa, hasta la conducta inteligente, y planificar también algunos actos motores. Y nosotros tenemos que especificar que las dificultades de aprendizaje de niños con epilepsia, el origen es claramente multifactorial, no hay una causa única, ¿ya? Y siempre van a estar interactuando dos tipos de factores, algunos factores biológicos propios de la epilepsia y del niño, con factores ambientales, que se relacionan básicamente con expectativas que tiene el medio con respecto a estos niños y cómo la familia y el sistema escolar enfrenta y maneja esta enfermedad. La epilepsia, en este esquema que estoy mostrando, en cuanto a factores que nos van a influir en aspectos de aprendizaje, ¿ya? En nuestra función cognitiva, hay factores biológicos. La causa de la epilepsia, me voy a referir brevemente, las crisis, edad de inicio, tipo de crisis, frecuencia, duración, características y anomalías del electroencefalograma y donde se origina el foco de descarga epiléptica, algunos efectos de los fármacos, tanto positivos como negativos, condiciones asociadas a la epilepsia, ¿ya? Todos estos son los factores biológicos y que tienen un peso importante, pero muchos son modificables, pero también tienen otros, aquí también representados los pesos de aspectos del ambiente, también son claves, entorno familiar y psicosocial, características del sistema escolar y expectativas de los profesores. En el aprendizaje, las expectativas que se está enseñando son claves. Si yo estoy enseñando algo a ustedes y espero que no aprendan, no van a aprender. No voy a ser capaz de comunicar esta información. Por lo tanto, vamos a ir brevemente explicando algunos de estos aspectos biológicos. Por ejemplo, el inicio temprano de la epilepsia, la crisis epiléptica, afecta más el desarrollo de las neuronas, ya que inhibe su capacidad mitótica de multiplicarse, afecta maduración cerebral, tiene neuronización y reduce el número y tamaño celular. Por lo tanto, el inicio temprano constituye un riesgo de deterioro y la posibilidad de mayor número de crisis en la vida. Pero también, ¿por qué? Esto depende de la etiología.
porque hay mayor riesgo de déficit intelectual si la epilepsia se inicia en periodo neonatal o lactante, porque está el tema de las encefalopatías epilépticas. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica? Es una enfermedad epiléptica en que solamente la pura alteración continua, descargas continuas anormales de nuestro electroencefalograma va produciendo un deterioro, pérdida de habilidades previamente adquiridas o un retraso, un estancamiento en el desarrollo del niño. Dentro de la etiología también, con respecto a la etiología, las epilepsias sintomáticas, es decir, que hay una lesión cerebral demostrada importante, una estructura normal del cerebro que se malformó, se asocia a mayor riesgo de déficit cognitivo permanente. Y la neuroplasticidad, que es la capacidad de recuperar funcionalmente algunas áreas cerebrales lesionadas o malformadas, si bien es positiva en algunos aspectos, también puede tener un rol en generar redes neuronales anómalas que explican algunas dificultades neurocognitivas que mantiene el niño a pesar de recuperar algunas funciones. Y la frecuencia y severidad de las crisis también es muy importante, porque las crisis frecuentes, con escaso tiempo de recuperación entre ellas, interfieren claramente en el aprendizaje, porque inmediatamente después de una crisis hay un periodo breve, que se llama periodo post-ictal, en que la recuperación es gradual y que el nivel de alerta está disminuido, y eso va a interferir obviamente en el aprendizaje. Y el rol del estado epiléptico, es decir, aquellas crisis que son muy prolongadas o que no hay recuperación de conciencia entre una crisis y otra, son una condición grave, es una emergencia neurológica por la posibilidad de producir un daño estructural o perder neuronas y por tanto generar un riesgo, un deterioro cognitivo permanente donde realmente a lo mejor no existía. ¿Y qué pasa con estas descargas cerebrales anormales que registramos a nivel del electroencefalograma? Se produce una alteración cognitiva transitoria que ocurre durante la descarga epileptiforme interectal, o sea, entre crisis, ya sean estas descargas focales o generalizadas. Por ejemplo, como tenemos un público de fonoaudiólogos, yo tomé un ejemplo de qué pasa con nuestro cerebro con respecto a decodificar aspectos del lenguaje. Nuestro cerebro necesita 20 a 30 milisegundos para decodificar una vocal y 30 a 50 milisegundos para una consonante. Por lo tanto, a pesar de no tener una crisis clínica, la presencia de una descarga de menos de un segundo ya va a afectar este proceso de descifrar la información. Y se dice que los focos, las descargas cuando afectan en el hemisferio derecho, el foco derecho, interfieren más en habilidades espaciales, y cuando ocurren en el hemisferio izquierdo, dominante para el lenguaje, el déficit va a ocurrir en tareas verbales. Por otra parte, se da la posibilidad que hayan descargas de electroencefalograma continuas con crisis inaparentes que van a afectar claramente el aprendizaje, especialmente si estas son nocturnas y producen fragmentación del sueño, y el sueño tiene un rol súper importante para consolidar aprendizajes. De modo que si hay un sueño fragmentado anormal, en algunos aspectos del funcionamiento cognitivo, en cuanto a grabar información en tu cerebro, van a estar interferidos. ¿Y qué pasa con los fármacos antiepilépticos? Obviamente cualquier fármaco tiene potencialmente efectos secundarios, y hay fármacos epilépticos que pueden interferir en nuestra capacidad de aprendizaje, al disminuir concentración y memoria, en nuestro nivel de alerta, en aspectos de coordinación motora, capacidad motora, y también van a generar cambios en la conducta o en el ánimo. Todos estos efectos secundarios, el neurólogo que trata al paciente los conoce y los puede anticipar y puede informar a la familia y puede minimizar el impacto, porque a la larga los fármacos antiepilépticos van a mejorar claramente el aprendizaje a través de reducir descargas anormales del electroencefalograma y claramente controlar o disminuir de forma importante la frecuencia de crisis. De modo que si ponemos en una balanza los efectos beneficiosos de estos fármacos sobre el aprendizaje y los efectos secundarios, no hay ninguna duda que los efectos beneficiosos superan ampliamente los potenciales efectos secundarios.
Saliéndonos del tema específico de epilepsia y las crisis, ¿ya? Y la etiología, ¿ya? Nos vamos a meter a las comorbilidades, aquellas condiciones asociadas que tienen niños con epilepsia que estadísticamente se asocian y que son mucho más frecuentes que lo esperado por la población general. Por ejemplo, el déficit de atención es 3 veces más frecuente en la población infantil con epilepsia e inteligencia normal que la población general. Y este déficit atencional frecuentemente parte antes del debut de la crisis de epilepsia, ¿ya? Se ha mostrado que los niños que están recién diagnosticados, que están iniciando su tratamiento de epilepsia, ya es 2.5 veces más frecuente en la historia de déficit atencional previo. Estos niños con déficit atencional y epilepsia tienen mayor compromiso en pruebas neurocognitivas y de inteligencia, y los medicamentos psicoestimulantes son muy efectivos y muy importantes en el tratamiento de los niños con epilepsia y déficit atencional. Y son efectivos y son seguros, igual como ocurre en un niño con déficit atencional que no tiene epilepsia. Por otra parte, tanto a nivel de adultos como niños, los trastornos de ser ansioso y los trastornos depresivos son mucho más frecuentes en la población infantil y en adultos con epilepsia. Es decir, por lo menos son 3 veces más frecuentes que en población general. Pero el problema es que en niños son poco investigados o son poco diagnosticados, porque en niños fácilmente hay confusión entre síntomas de depresión, trastorno de la conducta y efectos secundarios de los fármacos. Por ejemplo, en ansiedad infantil y depresión, la irritabilidad es un síntoma súper importante. Y hay algunos fármacos antiepilépticos que como efectos secundarios pueden producir irritabilidad. A nivel de adolescentes con epilepsia y en niños son predictores de depresión, una actitud negativa hacia las crisis, la no aceptación, relaciones familiares e interpersonales insatisfactorias, lo que nosotros llamamos locus de control externo y modelos de desesperanza aprendida. ¿Qué significa locus de control externo? Que yo no me hago responsable de mi tratamiento ni mi autocuidado, porque eso depende de otros, ¿ya? Y desesperanza aprendida, nada puede pasar, ocurrir para que esté mejor. Entonces no vale la pena hacer ningún esfuerzo por estar mejor en mi tratamiento o estar mejor en mi aprendizaje. También el déficit intelectual y la epilepsia tiene una relación, ya que 20 a 30% de los niños con déficit intelectual tienen epilepsia. Y por otra parte, más de 1/3 de los niños con epilepsia tienen algún grado de déficit cognitivo permanente, ¿ya? Y en general, este déficit cognitivo permanente se asocia frecuentemente a daño cerebral, que explica tanto la epilepsia, la crisis epiléptica o el problema cognitivo. También en el chat, en las preguntas, había una serie de preguntas con respecto al espectro autista y epilepsia. Sabemos que la frecuencia de trastornos del espectro autista en niños con epilepsia no complicada es baja, pero un 30-40% de los niños con trastornos del espectro autista van a desarrollar epilepsia antes de los 30 años, y la mitad de ellos, el pico va a ocurrir durante la pubertad, y la gran mayoría de estas epilepsias no son generalizadas, son epilepsias focales. El riesgo mayor se relaciona con sexo femenino y en población con déficit intelectual, ¿ya? En general, también, como un efecto confundente de esto, tenemos algunas encefalopatías epilépticas en que ocurre regresión del lenguaje, de la cognición y de la conducta, y tienen clínica que se traslapa con la conducta autista. De modo que cuando aparece una conducta autista bruscamente en un niño preescolar y escolar, a edades que habitualmente no aparecen, hay que pensar que hay algunas encefalopatías epilépticas. Por ejemplo, hay un estado epiléptico continuo, no convulsivo durante el sueño de ondas lentas, que explican algunas de estas regresiones que imitan conducta autista. Saliendo del ámbito más bien de las comorbilidades, vamos a revisar algunos factores del ambiente y escolares. Y vamos a referirnos al tema primero de los profesores.
yo puse aquí escasa comprensión de la epilepsia. Lo que pasa es que hay muchos profesores que tienen poca formación y muchos profesionales también dentro del ámbito de la salud tienen poca formación en epilepsia. Y tienen, por lo tanto, muchos profesores escasa comprensión de la epilepsia y de los problemas cognitivos y psicosociales coexistentes que acompañan a esta condición. Por lo tanto, ocurre una reducción por parte de los profesores de las expectativas de aprendizaje de este menor que tiene epilepsia y predomina el temor a las crisis y posibles lesiones y el énfasis del enfoque de estos niños en la seguridad, pasando a segundo plano la necesidad de aprendizaje o impidiendo o disminuyendo la participación del niño en actividades escolares normales. ¿Qué pasa con los pares? Los padres pueden desconocer, también tener poco conocimiento de la epilepsia del compañero o desconocer lo que es epilepsia. Y esto genera una falta de empatía, burla, acoso, bullying y exclusión en juegos y otras actividades sociales. ¿Ya? Y estos problemas de muchos niños con epilepsia, con los compañeros, pueden verse influenciados por los déficits de cognición social en niños con epilepsia. Es decir, en cognición social, procesar claves no verbales de la comunicación es fundamental. De modo que cuando el niño no logra adecuar su conducta al contexto, va a ser percibido por nosotros de manera distinta. ¿Qué pasa con la familia y el niño? ¿Ya? El fenómeno que hemos observado más frecuentemente es la sobreflexión, que dado por el temor de lo impredecible de las crisis, no se pueden anticipar, ansiedad y temor por posible ocurrencia de crisis a nivel escolar, que también se le transmite al menor, al niño. Hay ausentismo escolar mucho más frecuente en esta población, muchas veces injustificado, no solamente por controles médicos o por crisis, y hay un temor permanente en la familia al daño cerebral y muerte de neuronas por cada crisis, lo que podemos responder después en las preguntas a este tema, pero que es una posibilidad baja, y el temor a la muerte en cada crisis, que también el riesgo es bastante bajo. Ahora, ¿qué intervenciones posibles podemos diseñar? ¿Y qué factores son modificables? De este esquema inicial que les mostré, hay muchos factores que son modificables. No se puede modificar la etiología, pero se puede manejar el manejo de las crisis, de la anomalía del encefalograma, efectos secundarios de los fármacos, manejo de las comorbilidades, manejo en entorno familiar y psicosocial y adecuación del sistema escolar y expectativas de los profesores. Todo es manejable, aparte de la teología, ¿no? De modo que serían factores modificables propios de la epilepsia, control de crisis y anomalía del electroencefalograma, derivados del tratamiento, efectos secundarios de los fármacos, comorbilidad y entorno psicosocial. ¿Cuáles son las intervenciones posibles? Lo primero que hay que tener súper claro es que no podemos usar la epilepsia como discriminador al decidir una adecuada ubicación del niño en el sistema escolar. Y para eso, lo básico es la educación a todo nivel, focalizando en grupos específicos, familia, sistema escolar, equipo de salud. Y la Liga Chilena contra la Epilepsia y su equipo de extensión tiene amplia experiencia en este campo y hemos diseñado intervenciones dentro del sistema escolar con los profesores y enseñando a niños desde edad preescolar hacia adelante, hasta adolescentes, qué es la epilepsia y cómo manejar las crisis epilépticas del compañero. El control de las crisis es un elemento básico para... No hay mejoría de calidad de vida buena, no hay buenos logros de aprendizaje si no hay buen control de crisis. Y el manejo de efectos secundarios del tratamiento de las comunidades también es clave y es rol del neurólogo. Y se requiere, en este caso, en todos estos niños, una estrategia anticipatoria y un trabajo con un equipo multidisciplinario, en que, por ejemplo, si el niño que tiene epilepsia, el fonoaudiólogo es referido porque tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje, tiene que saber que ese niño tiene más riesgo de tener dificultad para aprender a leer y escribir a futuro, ¿ya? Por lo tanto, se debe ir evaluando cada caso y van a participar una serie de profesionales, ¿no es cierto?, que van a ser la enfermera en términos de educación al paciente y la familia, psicólogos, evaluaciones cognitivas, psicopedagogos,
fonoaudiólogos, terapeutas funcionales, kinesiólogos, etc. ¿Ya? Evaluando caso a caso las necesidades particulares de cada niño. De modo que no hay una receta de cocina general. Y uno plantea que el rol del profesor es primario como agente de cambio cultural y aumentar el conocimiento y el manejo de estos niños con epilepsia. Finalmente, ¿qué información puede ser útil para el profesor? ¿Desde cuándo tiene epilepsia el niño y cómo son sus crisis? Si presenta ahora un aviso ante las crisis. En muchas crisis focales hay el síntoma inicial, el paciente lo puede relatar y sabe que va a tener una crisis y se puede proteger. Existen factores que desencadenan las crisis. En muchas formas de epilepsia hay factores desencadenantes y este tema también se puede desarrollar a futuro en la sección de preguntas. El profesor tiene que saber si el niño debe tomar alguna dosis de medicamento en el colegio, qué tipo de ayuda de primer auxilio necesita el niño cuando presenta una crisis. Ya Alejandra nos explicó que las medidas de primer auxilio son pocas las que uno puede hacer y son la mayoría innecesarias. ¿Existe algún medicamento para uso de urgencia en el colegio? Alejandro nos habló del midazolam por vía bucal. ¿Qué es lo que representa una emergencia médica para el niño? ¿Cuándo debe recurrir a un servicio de urgencia? Eso también se detalló. Y el profesor debería preguntarse si el tratamiento farmacológico afecta su aprendizaje y en conjunto con el neurólogo detectar si ha habido impacto negativo del aprendizaje frente a cambios de dosis o de tipo de medicamento. Finalmente, para recordar, la población de niños con epilepsia tiene más dificultad de aprendizaje que la población infantil general y que los niños con otras enfermedades crónicas. Se ha comparado epilepsia con diabetes, con asma, con cardiopatías congénitas y no hay ninguna duda que eso es así. El origen de esta dificultad de aprendizaje es multifactorial, interactuando factores propios de la epilepsia y su tratamiento con otros derivados del entorno. La mayoría de estas dificultades se dan en niños sin limitaciones intelectuales y se requiere una evaluación temprana de factores de riesgo para el manejo integral de estos niños en estrecha colaboración con las familias, profesores y el equipo profesional responsable del cuidado de estos menores. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí termina mi presentación y voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, agradecemos la presentación del doctor Fester. Vamos a coordinar en este momento las preguntas que nos han llegado y las respuestas. Y para que nos coordinemos con el equipo de panelistas, los voy a dejar en estos minutos con unos breves videos. El primero de ellos para contarles un poquito qué es la Liga y cuál es nuestra misión. Así que vamos a pedirle ahí a nuestro equipo técnico que por favor nos ponga este video. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Bueno, y ahora también vamos a ver otro video cortito para continuar a continuación con la mesa redonda y las preguntas a nuestros panelistas.
En las farmacias de la Liga, además de medicamentos para la epilepsia y una amplia gama de fármacos neurológicos y psiquiátricos, también podrás encontrar analgésicos, vitaminas, suplementos alimenticios, anticonceptivos, calcioterapia, homeopatía y medicamentos compuestos de sustancias naturales, entre muchos otros. Nuestras farmacias son sin fines de lucro, por eso contamos con precios más convenientes. El mejor motivo para preferirnos es que con cada compra que haces, estarás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Revisa nuestra web www.ligaepilepsia.cl el precio y stock del medicamento que necesitas, la ubicación de nuestras sedes a lo largo de Chile y nuestro servicio de venta online si estás en Santiago. Y síguenos en redes sociales. Bueno, esos fueron algunos de nuestros videos para que nos conozcan. Quienes no nos conocen, como dice ahí, somos una institución sin fines de lucro y nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia a través de el acceso oportuno a sus fármacos, a sus exámenes, a sus controles médicos, pero también con el manejo del entorno y haciendo este tipo de actividades que son orientadas a educar, a informar y a sensibilizar a todos quienes rodean a la persona con epilepsia. Vamos a partir con nuestra ronda de preguntas. Le vamos a pedir a nuestros expositores que activen sus micrófonos entonces. Y vamos a iniciar nuestras preguntas con algunas que han llegado para la doctora Mariana Weitzman, principalmente aquellas que tienen que ver con el manejo. Hay varias personas que nos preguntan con respecto a cuál es el fármaco más efectivo, los fármacos de última generación, por ejemplo. Hay familias también interesadas en saber un poco sobre el pronóstico, cuándo pensar en suspender tratamiento, etcétera. Y hay algunas que usted estuvo leyendo, doctora, y que pudo agrupar también como temas en tratamiento. De acuerdo. Llegaron hartas preguntas, se agradece porque eso de alguna forma demuestra el interés de la audiencia. No va a ser posible responder todas, pero algunas tocan temas en común, entonces las vamos a agrupar. Primero voy a responder un par de preguntas sobre clínica. Se preguntó a qué corresponde el PETIMAL. El PETIMAL es la forma antigua de nombrar a las crisis de ausencia, de la epilepsia de ausencia infantil. Son sinónimos, pero actualmente no se ocupa el concepto de PETIMAL. También me preguntaron cómo se localiza el foco epiléptico. Bueno, eso es un proceso que básicamente descansa en la realización de estudios electrofisiológicos, distintas variantes de electroencefalograma, y es muy importante en la evaluación de aquellos pacientes que son candidatos a cirugía. Y hay varias preguntas que parten contando casos clínicos de evoluciones y preguntan respecto a los tratamientos posibles. Entonces, lo primero que quería decir frente a eso es que no existe un tratamiento estándar para la epilepsia. El tratamiento de los pacientes con epilepsia es individualizado y debe considerar la edad del paciente, el tipo de crisis, la comorbilidad, los eventuales efectos adversos que pudiera haber presentado el paciente con cada medicamento. Por lo tanto, no es posible dar una fórmula que sirva para todos. Frente a la pregunta de cuál es el mejor medicamento para la epilepsia, la verdad es que no existe. El mejor medicamento para la epilepsia sería un medicamento que le haga todas las epilepsias, que se tome una vez al día, que no tenga efectos adversos, etcétera, 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 y eso no existe. Ahora, existe una gran variedad de fármacos, y el desafío del médico es caracterizar lo mejor posible la epilepsia de cada paciente, de modo de elegir el fármaco que sea mejor para ese paciente, por su edad, por su comorbilidad, por su tipo de crisis, etc. Por lo tanto, no existe un medicamento que sea el mejor. Hay algunos que son más utilizados actualmente, como por ejemplo el levetiracetam. Hay otros que fueron muy utilizados en mediados del siglo pasado, como el fenobarbital, pero no es que uno sea bueno y otro sea malo, sino que cumplen roles diferentes. Y ese es el desafío del médico, ¿cierto? De caracterizar lo mejor posible la epilepsia de cada paciente. Denme un
Un segundo que tenía seleccionadas las preguntas y llegaron tantas de repente que se me perdió la pantalla. Bueno, alguien preguntó cómo se evaluaba cuando el paciente es un niño pequeño. Me imagino que la pregunta apunta que yo insistí mucho en que dentro de lo posible había que tomarle la historia al paciente. Por supuesto que eso se refiere a aquellos pacientes que tienen desarrollo verbal suficiente, o sea, aquellos niños que o son muy pequeños o tienen una discapacidad intelectual importante o tienen un autismo importante, probablemente no van a ser capaces de aportar información con respecto a sus crisis y la historia va a ser tomada únicamente del testigo. Ya encontré la pregunta que estaba buscando, era sobre las crisis de ausencia. Pregunta si los pacientes con crisis de ausencia pueden caer al suelo. No, la crisis de ausencia es un evento en que el paciente detiene su actividad, se desconecta, puede tener esta mirada perdida, puede tener un parpadeo rítmico, pero no pierde el tono, no se cae. Si el paciente cae blandito, en el fondo, sería una crisis atónica. Si el paciente cae rígido, sería una crisis tónica, ¿ya? Pero la crisis de ausencia, por definición, el paciente no cae. Y hubo una pregunta, antes de ceder la palabra, en que relataban un caso clínico de un paciente que fue presentando distintas crisis a lo largo del tiempo. Entonces, si bien la inmensa mayoría de los pacientes presentan siempre el mismo tipo de crisis, hay algunas crisis que se pueden agrupar. Por ejemplo, en los pacientes que tienen epilepsias generalizadas idiopáticas, en la nomenclatura antigua. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes que tienen crisis generalizadas y que no tienen una causa específica secundaria. Por ejemplo, no es secundario a un trauma, no tienen un tumor, no tuvieron un accidente cerebrovascular, no tuvieron una meningitis, sino que son pacientes que la epilepsia es la enfermedad en sí misma. Bueno, esos pacientes habitualmente tienen combinación de crisis mioclónicas, ausencias y tónico-clónicos generalizadas. Por lo tanto, es factible que un paciente al principio haya tenido mioclonías que hayan sido mal interpretadas como un tic, después haya tenido crisis de ausencia y eventualmente en la evolución haya tenido crisis tónico-clónico generalizadas. No sé si Alejandra quiere responder algunas preguntas ahora y luego sigo yo con las que tienen que ver con exámenes. Sí, yo quiero pedirle a Alejandra que conteste algunas preguntas que yo las fui como ordenando un poquitito, que tienen que ver con su presentación y con el área más de enfermería. Hay algunas preguntas en relación a si es que hay alguna recomendación con respecto a la alimentación o alguna dieta especial, qué es lo que pasa o cómo afectan los deportes, y un poquito también de cómo debería ser el manejo escolar. Una atención segura en la sala de clase y si es que el alumno debe retomar sus actividades. Y entre paréntesis me voy a robar un poco también el tiempo porque han llegado varias preguntas y comentarios y agradecimientos de distintas instituciones vinculadas a la educación que quieren este material. Les cuento que nosotros este webinar lo lo estamos grabando, lo vamos a compartir después en nuestro canal de YouTube y que además con el equipo de educación hacemos capacitaciones a los equipos docentes. Se pueden poner en contacto con nosotros al mail cursos@liche.cl o escribirnos a contacto@liche.cl y coordinamos una capacitación específica para un jardín infantil o un colegio, etcétera, y ahí también tenemos la posibilidad de capacitar a todo el equipo docente y a toda la gente que trabaja en el establecimiento escolar, que todos estén preparados para tener un manejo seguro. Y Alejandra, te dejo la palabra con respecto a estas dudas que han llegado. Súper, sí, voy a partir en relación a la pregunta que dicen específicamente si la alimentación puede influir en gatillar crisis. La verdad es que la alimentación no es un gatillante de crisis, lo único que se les prohíbe en el fondo a las personas con epilepsia es el alcohol y drogas, que son cosas que sí pueden gatillar crisis, pero el resto de alimentación en general no, sino que se les fomenta obviamente un estilo de alimentación saludable. Lo importante es evitar las alzas de peso, porque obviamente, como decía la autora también en su presentación, va relacionado con las dosis, hay que entrar a subir dosis y todo, pero no hay un alimento que uno diga gatillante de crisis, no.
Y también de la mano va el deporte. El deporte es súper bueno para las personas con epilepsia y para todos en general, pero se les recomienda que sí hagan deporte, ayuda a controlar el peso, a liberar estrés, y también se ha visto que ha sido un factor protector en relación a las crisis. El deporte no está prohibido ni es gatillante de crisis, solamente hay que tener algunas precauciones con deportes como extremos, o por ejemplo niños que tienen cierta frecuencia de crisis, como por ejemplo con la natación, que sea siempre acompañado por alguien, más que nada por el riesgo de ahogarse, pero el resto pueden hacer actividades sin ningún problema. Y otra de las preguntas que mencionaba Loreto tenían que ver con la atención de crisis en la sala de clase. Por ejemplo, si un niño estaba en clase y presentaba una crisis, un niño que tiene diagnóstico de epilepsia y que tiene crisis cada cierto tiempo y le dan clase, nosotros siempre recomendamos, y que obviamente los papás también lo transmitan al colegio, de que este niño, una vez que pase su crisis, haya un lugar cómodo para que pueda descansar, recuperarse, porque eso puede llevar unos minutos, media hora, 40 minutos, que duerma si requiere dormir y después se reincorpora a sus clases sin ningún problema. ¿Ya? En el contexto que fue una crisis corta, que no tuvo mayor problema, que no se golpeó ni va a requerir otra intervención, digamos, no es necesario que el niño se vaya a su casa ni nada, pero sí hablar con el colegio y pedir que ojalá tengan una enfermería o algún lugar donde pueda descansar. También había otra pregunta en relación a si la persona se golpeaba la cabeza y si era necesario poner de lado. La posición es una posición de seguridad para que la persona se vaya recuperando posterior a la crisis, así que sí hay que ponerla de lado, pero también tener la precaución, quizás si se golpeó en este lado de la cabeza, ponerlo sobre el lado en que no tuvo la lesión, ya fijarse un poco en esos detalles. Ahora, si es una lesión muy importante, hay que llamar igual a una ambulancia para que lo asistan y le den en el fondo el tratamiento que necesite. También había otra en relación a la administración de medicamentos en el colegio. En general, los colegios, jardines no administran medicamentos. Ya la indicación del medicamento SOS es súper particular en una persona en específico. El médico le va a dar la indicación a sus papás y los papás pueden llevarle al colegio, explicarles cómo se usa, y también el colegio puede pedir alguna asesoría para que le expliquen cómo se usa, y si ellos están dispuestos se puede usar, teniendo la indicación del médico, en el fondo como respaldo, que es un medicamento necesario para durante la crisis de ese niño, y teniendo una capacitación se puede hacer. Hay lugares en que sí lo hacen. No es una administración de medicamentos a todos, o sea que a todo niño que le dé una crisis en el colegio se le va a dar, sino que es en ese caso súper puntual y específico, ¿ya? Y se puede hacer. Lo otro que preguntaban también, hablaban sobre los medicamentos rectales como para las crisis. La verdad es que eso está en desuso, la vía rectal, porque es mucho más engorrosa. También imaginémonos, por ejemplo, si están en el colegio, en una sala de clase, hay que entrar ya como a desvestir al niño, tiene un tema también con la privacidad. Entonces se está usando mucho más el medicamento de SOS vía bucal. Ya el rectal, la verdad es que va en desuso, sobre todo en el contexto más de la comunidad, digamos, en que no se le va a dar eso SOS, imagínense desvestir a una persona en la calle para poner un medicamento rectal, no, la verdad es que no es muy cómodo. ¿Qué más? Loreto, no sé si ahí ya respondí las que me dijiste, que yo también fui viendo algunas que fueron apareciendo. Sí, ahí está más o menos cubierto la gran parte de las preguntas. Han llegado muchas preguntas, tenemos más de 60 preguntas en este momento. Quiero continuar con algunos comentarios y respuestas del doctor Fester en relación más bien a su tema. Hay varias preguntas que hablan de algunas comorbilidades en los niños que usted comentó en su presentación. Por ejemplo, el tratamiento, cómo plantearse un tratamiento integral y apoyar en el fondo el desarrollo de funciones cognitivas en niños con epilepsia y trastorno del espectro autista, en niños con, además de epilepsia, discapacidad intelectual, por ejemplo, alguna recomendación desde el punto de vista del desarrollo cognitivo de estos niños. También nos preguntan si existe alguna correlación entre epilepsia y síndrome de Down. Y termino con esta pregunta con respecto a si hay alguna interferencia de la epilepsia en la adquisición del lenguaje de los niños. Bueno, hay variables con respecto al tema primero de comorbilidades, o sea, condiciones asociadas que tienen niños con epilepsia.
¿ya? Todas aquellas comorbilidades que se dan con alguna limitación en el desarrollo cognitivo tienen una frecuencia aumentada de epilepsia. Es decir, por ejemplo, que el niño tiene un autismo de bajo funcionamiento, con un déficit temprano de lenguaje y conducta social, tiene más riesgo de desarrollar una epilepsia que si el niño tiene un autismo de alto funcionamiento. El síndrome de Down, que va a dar habitualmente un déficit cognitivo, los síndromes de Down de mejor funcionamiento cognitivo tienen menos epilepsia que los de más bajo funcionamiento cognitivo. Los síndromes de Down va a depender también de la presencia tempranamente o no en esta población de alguna encefalopatía epiléptica. Por ejemplo, el síndrome de West, que se caracteriza por unos espasmos infantiles, que el niño detiene o regresa en su desarrollo psicomotor. Esto ocurre habitualmente en el primer año de vida, ¿ya? Con un electroencefalograma característico, ¿ya? Va a significar un pronóstico bastante más negativo para este niño desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, síndrome de Down, y una epilepsia futura de mayor dificultad en control o manejo. Y otras comorbilidades que no afectan al desarrollo cognitivo, por ejemplo, trastornos de ánimo y ansiedad o el déficit atencional, se tratan igual en los pacientes como si no tuvieran epilepsia. Ahora, definir aspectos súper específicos en cuanto a rehabilitación neurocognitiva de niños con epilepsia y estas limitaciones es súper difícil porque es caso a caso, y el rol del neurólogo básicamente tiene que ver con el control de crisis epiléptica y con ayudar a mejorar la conducta de este niño para adecuar la situación de aprendizaje y usar frecuentemente medicamentos psicoestimulantes que mejoran aspectos atencionales y mejoran el procesamiento cognitivo. Y en algún momento, cuando se empezaron a usar estos psicoestimulantes, por ejemplo metilfenidato, se pensaba que no funcionaban en niños que no tenían un desarrollo intelectual normal. Y eso es falso. Pueden funcionar a cualquier edad, pero el porcentaje de respuestas de niños con limitaciones intelectuales o psicoestimulantes es más bajo que los niños que tienen inteligencia normal. Eso con respecto a comorbilidades. Ahora, ¿cómo las diversas formas de epilepsia afectan el aprendizaje? Ya expliqué que la epilepsia focal dependía de localización del foco epiléptico, pero la epilepsia generalizada, por ejemplo, la crisis de ausencia, no tratadas, que pueden tener 200, 300 episodios diarios, obviamente que el niño va a estar súper interferido cada rato si tiene un periodo de 10 a 15 segundos que se desconecta absolutamente y está perdiendo parte de la información, ¿ya? Así que, en general, el manejo de las dificultades escolares de estos niños requiere de todo un equipo y de un diagnóstico adecuado y de describir cuáles son las funciones que pueden estar más deficitarias y ver cómo uno puede estimular estas funciones. Otra pregunta con respecto al desarrollo del lenguaje. Si bien hay algunas formas de epilepsia, por ejemplo el síndrome de Landau-Kleffner, en que el niño pierde habilidades de lenguaje y se transforma un poco autista, ¿ya? En general no hay una relación directa entre epilepsia y desarrollo del lenguaje. Lo que pasa es que eso va a depender de la etiología de la epilepsia. Incluso en aquellas formas de epilepsia en que hay un accidente vascular en la vía intrauterina que ha afectado el hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Dominante habitualmente para el lenguaje, el niño puede, por un fenómeno de neuroplasticidad, traspasar esta área de lenguaje a otra parte de este hemisferio o al hemisferio contralateral y el niño no desfasarse en forma importante en su desarrollo del lenguaje si su potencial cognitivo es normal. O sea, los niños con epilepsia que se van a desfasar en lenguaje habitualmente es porque su potencial cognitivo es más pobre y el déficit de lenguaje traduce un déficit de potencial cognitivo. No sé si Loreto si respondió a alguna de estas preguntas o falta algo.
No, está súper bien. Quiero, les vuelvo a repetir que hay muchas preguntas, las que no podamos resolver hoy día, las vamos a retomar y las vamos a seguir respondiendo a través de nuestras redes sociales, a través de cápsulas o videos educativos, ¿ya? Para la doctora Weissman, hay varias preguntas y varios comentarios en relación a si es seguro el manejo farmacológico de la comorbilidad en un paciente que está con una terapia farmacológica por su epilepsia y que además, como ya sabemos, es muy habitual la depresión, la ansiedad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y también las comorbilidades que mencionaba el doctor en relación a trastornos por déficit atencional, y cómo se plantea un manejo farmacológico en ese sentido y si es seguro. Y también otras preguntas que han llegado y también son bien habituales, sobre todo ahora que estamos usando tanto las pantallas, tanto las clases online, etcétera, si es adecuado el uso de pantallas en niños con epilepsia, si hay alguna recomendación especial, etcétera. Doctora, por favor. De acuerdo. Bueno, me voy a citar a mí misma diciendo que el tratamiento de la epilepsia siempre es individualizado y debe considerar las comorbilidades del paciente. Dicho eso, cuando un paciente tiene epilepsia y además tiene alguna otra enfermedad de cualquier tipo, pero en este caso en particular, una depresión o un trastorno ansioso, cuya intensidad es tal que requiere ser tratado, la epilepsia no es una contraindicación. O sea, si el paciente tiene depresión y epilepsia, se tratan las dos enfermedades. Probablemente la comorbilidad que requiere intervención desde lo médico más frecuente en epilepsia infantil es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Y bueno, lo mencionó el doctor Fester en su presentación, pero lo voy a recalcar yo ahora. En un paciente con epilepsia, si su déficit atencional le está generando problemas, está implicando un retraso pedagógico o dificultad para integrarse con el grupo de pares, las complicaciones habitualmente vistas en el déficit atencional, ese paciente debe ser tratado con fármacos. No existe una contraindicación formal. Antes, hace 20, 30 años atrás, el concepto era diferente y muchas veces estos pacientes se dejaban sin tratamiento del déficit atencional porque se consideraba prácticamente que era como el costo a pagar a cambio del control de las crisis. Pero ese concepto está completamente cambiado actualmente. Y los pacientes necesitan ser tratados de la forma más amplia posible, de modo de optimizar su funcionamiento. Lo que va a determinar su pronóstico a largo plazo no es solamente si yo logré dejarlo sin crisis o sin crisis, sino si se logró que este paciente estuviera insertado en el sistema escolar y aprendiera lo más posible, ¿ya? Por lo tanto, eso no hay que olvidarlo. Y con respecto al tema de las pantallas, voy a partir un poquito antes, porque hay preguntas sobre gatillantes de crisis. Si las emociones fuertes pueden gatillar crisis, a veces los papás preguntan si un niño con epilepsia igual se lo puede disciplinar o se lo puede educar. Bueno, no cabe duda que un niño con epilepsia, antes de tener epilepsia, es un niño. Por lo tanto, debe ser educado, deben ser inculcados los valores, el respeto al otro, la disciplina, etcétera, como cualquier otro niño, ¿ya? Y el estrés importante, por ejemplo, el estrés de la pandemia, o el estrés frente a un terremoto, o el estrés frente a la muerte del abuelito, son situaciones que pueden gatillar crisis en personas que tienen epilepsia, ¿ya? No significa que cualquier persona, porque se le muere el abuelito, va a convulsionar, pero una persona que tiene epilepsia efectivamente puede descompensarse por situaciones de estrés de cualquier índole, una cirugía, por ejemplo, un accidente, etc. Por lo tanto, cuando uno como médico controla a un paciente que había estado bien mucho tiempo y de repente tuvo crisis, dentro de las cosas que pregunta está eso, si hay factores de estrés de cualquier ámbito que pudieran estar gatillando. Y con respecto al uso de las pantallas, si bien las pantallas en sí mismas no afectan la epilepsia de la mayor parte de los niños, el uso de pantallas lo que sí afecta es la calidad del sueño. Y la falta de sueño es uno de los gatillantes más frecuentes de epilepsia en la población general.
Entonces, un problema que estamos teniendo actualmente en la pandemia es que como los niños no pueden salir a jugar, muchos viven en situaciones de hacinamiento, tienen poco espacio, no hay forma más fácil de mantener un niño sin molestar que enchufarlo al play, enchufarlo a la tele o pasarle el celular para que coma, etcétera, etcétera. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Los niños necesitan aprender a contenerse, necesitan aprender a entretenerse ellos mismos, ¿cierto? Y el problema es que los niños que se acostumbran a las pantallas, después dependen de las pantallas. Esto es como si un niño pequeño, para que no moleste o para que no llore, yo le doy galletas. Le estoy fabricando la obesidad del futuro, porque ese niño va a relacionar en la calma con el azúcar, con los carbohidratos, y después cuando en cualquier situación de su vida necesite calmarse va a recurrir a lo mismo. Entonces, esta es una situación sumamente desafiante, no cabe ninguna duda, todos los que somos padres lo sabemos, pero hay que tratar de mantener un uso racional de las pantallas. Y antes hablábamos como de las horas de pantalla al día, pero un concepto que he estado escuchando últimamente y que me hace mucho sentido es como diferenciar los tipos de pantalla. Está la pantalla educacional, está la pantalla recreacional y está la pantalla relacional. ¿Qué quiero decir con eso? Está la pantalla a la que los niños actualmente están expuestos para estudiar, el telecolegio, ¿cierto? Está la pantalla relacional, la pantalla con la cual se comunican con los abuelitos, con los amigos, y que hay que fomentarla porque es la forma de tener vida social y mantener los afectos. Y por último está la pantalla recreacional, que es a la que hay que enfocar con un límite, ¿cierto? Las horas de play o las horas de ver videitos, que habitualmente no traen grandes experiencias de aprendizaje asociadas. No sé si con eso, Loreto, respondí las preguntas o quedó algo en el tintero que te parezca importante. Bueno, mientras Loreto busca, voy a responder una pregunta que se había hecho en el chat y que es relevante. Los exámenes de laboratorio, los exámenes complementarios en epilepsia no se deben repetir bajo un calendario estricto. No es que la resonancia se hace una vez al año o el electro 2 veces al año, ni nada parecido. Esto es dependiendo del tipo de epilepsia que tiene el paciente, ¿cierto? Si el paciente tiene una epilepsia que está bien controlada y que no hay cabos sueltos, probablemente no va a requerir que se repita nunca la resonancia, versus un paciente que tiene una epilepsia fármaco-resistente, que se han probado 2, 3, 4 esquemas terapéuticos y sigue con crisis, que probablemente voy a insistir en imágenes cada vez de mayor sofisticación, buscando probablemente la alternativa de una resolución quirúrgica. Por lo tanto, las resonancias no se repiten cada cierto tiempo. Y con respecto a pronóstico, también una pregunta sobre epilepsia mioclónica juvenil que quería contestar. La epilepsia mioclónica juvenil es una epilepsia que en general es bastante fácil de tratar, responde muy bien a los fármacos, pero el riesgo de recaída es muy alto al suspender. Por lo tanto, ahí no se aplica el clásico concepto de epilepsia infantil que tal vez hayan escuchado alguna vez, de que 2 años sin crisis se evalúa la suspensión del tratamiento, que no es lo mismo que decir 2 años sin crisis y se suspende el tratamiento. Esto no es así. Siempre todo es individualizado, caso a caso, y considerando la opinión del paciente, de su familia y del médico tratante. Las decisiones deben ser consensuadas. Loreto, no sé si quedó algo que responder. No, súper bien, muy agradecida, doctora, por sus respuestas. Creo que hizo una pasada y una revisión bien exhaustiva de las preguntas. Y para ir cerrando ya, tengo 2 preguntas para el doctor Feste para ir terminando. Una que tiene que ver con epilepsia y genética. Nos preguntan por ahí qué pasa si esto se hereda, si es una enfermedad que pasa por un tema de herencia. En un caso específico, si tengo 3 hijos y 2 de ellos están con diagnóstico de epilepsia, al tercero tendría que plantearme yo que lo estudiemos porque es posible que haya alguna carga genética en él. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también nos preguntan por las dos edades extremas de la vida. ¿Cuál es la edad más temprana en que puede aparecer una epilepsia? Y si después de los 80 años, ya en una edad que podríamos decir más tardía, también puede aparecer esta enfermedad, algo que vamos a reforzar porque ya lo presentó la doctora Weissman en su clase. Y
¿Por qué se podría causar que en épocas tan extremas de la vida aparezca la enfermedad? Y con eso vamos cerrando. Por favor, estas son las últimas preguntas. Bueno, la primera pregunta en relación a genética, herencia y epilepsia. Hay que definir primero que genética es distinto de herencia, o sea, hay enfermedades genéticas que no son hereditarias. La epilepsia, probablemente hay grandes avances en el campo de la genética. Es posible que en el 60% de la epilepsia hayan factores genéticos involucrados. Lo que uno está heredando es alguna predisposición a desarrollar alguna vez epilepsia en la vida que puede que nunca se manifieste, ¿ya? De modo que la heredabilidad de la epilepsia, de la mayoría de epilepsia, es bastante baja, ¿ya? Por ejemplo, si una mujer tiene una epilepsia mioclónica juvenil, una epilepsia genética generalizada, que se puso el ejemplo, ¿qué riesgo tiene de tener un hijo o una hija con epilepsia? Realmente va a ser un 4 a 8%. O sea, uno podría decir, mira, tiene un 92% de posibilidad de esta estadística, esta mujer de jamás tener un hijo con epilepsia. Y en algunas formas de epilepsia, la anomalía del electroencefalograma, o sea, ¿ya? Es lo que se hereda. Por ejemplo, hay una forma de epilepsia que antes se llamaba epilepsia rolántica benigna de la niñez, ¿ya? Que son crisis focales cercanas a la hora del despertar, en que si uno le hiciera un electroencefalograma de rutina a todos los hermanos de edad cercana, a una determinada edad, muchos de ellos van a tener esta anomalía del electroencefalograma, pero a lo mejor nunca van a expresar esta epilepsia, porque hay epilepsias que hay una base genética que son edad dependientes, que tienden a inactivarse a medida que el niño avanza en la edad o después de la pubertad, ¿ya? De modo que el tema de herencia genética y epilepsia es un tema complejo, que es súper importante, por eso la doctora Weissman habló de panel genético en algunas epilepsias infrecuentes, raras, de difícil diagnóstico y difícil tratamiento también. Y respecto a epilepsia en las edades extremas de la vida, hay epilepsias que pueden debutar en la vida intrauterina, hay descritas, ¿ya? Madres que estaban embarazadas que sabían que su hijo tenía epilepsia, pero sentían unos movimientos distintos a los movimientos fetales habituales, ¿ya? Hay epilepsias que parten desde el periodo recién nacido también. Y hay enfermedades y epilepsias que ocurren al final de la vida, pero las causas son distintas. Las causas al final de la vida son accidentes vasculares cerebrales. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente vascular cerebral aumenta como un 15 veces el riesgo de desarrollar una epilepsia. Son fenómenos de deterioro o de envejecimiento cerebral. Por ejemplo, en Alzheimer, la epilepsia es casi hasta 30 veces más frecuente que en la población general. Y por lo tanto, la epilepsia es una enfermedad que puede dar a cualquier momento de la vida. Y todos podríamos tener riesgos de desarrollar en algún momento una epilepsia, pero las causas, como dijo la doctora Weissman, son distintas. Las causas tempranas son malformaciones de la estructura cerebral, secuelas de patología perinatal, algunas enfermedades genéticas, y las causas al final de la vida entonces son distintas, son fenómenos de envejecimiento cerebral básicamente. Bueno, con esta última respuesta del doctor, estamos cerrando, terminando nuestro webinar. Le queremos dar las gracias a todos y a todos los espectadores de esta actividad por habernos acompañado. Les quiero contar que este webinar lo vamos a compartir a través de nuestro canal de YouTube, como les dije anteriormente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener la información de todas nuestras actividades de educación. Ahí también se pueden poner en contacto con nosotros en caso de que necesiten que coordinemos una actividad de capacitación gratuita para su institución, su establecimiento, su colegio, su team, etcétera. Y finalmente agradecer a cada uno de nuestros panelistas, al doctor Jorge Fester, a la doctora Mariana Weissman y a nuestra enfermera Alejandra Altamirano por sus presentaciones y por habernos acompañado esta tarde. Nos despedimos y vamos a ir cerrando esta actividad. Les voy a compartir el correo de nuestros cursos y con esta actividad, de esta forma nos despedimos y les agradecemos habernos acompañado esta tarde. Hasta luego.
Acabo de terminar. ¿Terminaste? Se acabó. ¿Vamos a tomar tiempo? Ya vamos a tomar tiempo. Ya. Ya.